Bien, en el día de hoy vamos a comenzar con un tema que hace tiempo que el Señor ponía en mi corazón para tratar con la congregación. Amén. Amén. Y el tema al cual me refiero es a todo lo concerniente con el Espíritu Santo. Amén. 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 Hace tiempo que el Señor inquietaba mi corazón en cuanto a este tema y hoy vamos a dar su inicio. A lo largo de esta andadura como congregación llevamos ya, creo que vamos para 9 años, si acierto entre un lugar y otro. Hemos estado mencionando muchos aspectos de esta doctrina en los diferentes sermones que hemos compartido. Se ha hablado del Espíritu Santo en muchas ocasiones, en todos los sermones y en tantos temas que hemos traído a la congregación. No obstante, nunca hemos tocado esta doctrina de una forma amplia, más profunda y sistemática. Y esto es lo que vamos a intentar dar comienzo en el día de hoy, si es que el Señor nos da y nos concede de su gracia. Amén. Si les soy sincero, no sé cuánto tiempo nos va a llevar tocar los diferentes aspectos concernientes a esta maravillosa doctrina. No tengo ni idea. Y esto se debe a la sencilla razón de lo complejo y al mismo tiempo amplio de esta enseñanza que iremos viendo poco a poco, lo amplio y lo complejo que es. No obstante, les puedo decir que aunque es una obviedad que será imposible hablar de todo y será imposible profundizar en todo, intentaremos contestar a las preguntas más necesarias e imprescindibles que como creyentes tenemos que conocer. Preguntas tales como ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo es que éste se manifiesta? ¿Cuáles son sus principales características y funciones? ¿O cómo opera en su iglesia por medio de los dones espirituales y misterios espirituales? Pero mis hermanos, a pesar de su dificultad, a pesar de nuestras limitaciones evidentes, creo que después de pasar por todos estos puntos centrales de la doctrina, seremos una iglesia más consciente de lo que Él es y más consciente de cómo Él obra. Amén. ¿Amén? Así pues, vamos a comenzar, como tenemos por costumbre, leyendo un texto que utilizaremos cada vez que atendamos esta serie de sermones en nuestro encabezado, ya que es algo muy saludable y que nos hace mucho bien. Así que, por favor, llamo su atención a Juan capítulo 14, versos del 15 al 17. Vamos a leer este verso no porque vayamos a entrar en este verso, sino como encabezado al tema que vamos a iniciar. Juan capítulo 14, versos 15 al 17. Me van a tener paciencia para que hablemos despacio. ¿Amén? Qué pocos aménes. Amén. Gracias por tener paciencia. Juan 14, del 15 al 17. Amén. Y dice la palabra del Señor así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me encanta este verso. Amén. Amén. Llena de emoción y de fuerza y de alegría. Amén. Bien, en el día de hoy comenzaremos con una serie de cuestiones introductorias que creo que son necesarias para comenzar con nuestro tema. No profundizaremos ni entraremos en nada, simplemente atenderemos algunas diferentes cuestiones introductorias para ubicarnos un poco en todo lo que tenemos que hablar. Cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, en términos teológicos, esta doctrina se conoce como neumatología. La neumatología es la materia que atiende el estudio y los diferentes aspectos y verdades que encontramos en las Escrituras en cuanto al Espíritu Santo. Esta palabra griega está compuesto por una parte por neuma, que viene a significar espíritu, aliento, y otra parte por logos, que significa estudio o tratado.
Por tanto, cuando hablamos de la neumatología, cuando ustedes lean en algún libro, en algún tratado o algún pastor predicando y mencione esta palabra extraña, neumatología, como bien hemos dicho, se trata simplemente del estudio del Espíritu Santo. Amén. Y ya que hemos mencionado cómo es que esto se conoce en términos teológicos, permítanme un apunte que nos servirá para tanto este tema como para cualquier tema que esté relacionado con principios de teología. Un recordatorio a la Iglesia del Señor. Es una realidad que todo lo que tenga que ver con la sustitución, repito, sustitución de las Santas Escrituras es un absoluto despropósito. Amén. Incluida la propia teología, aunque ésta atienda precisamente aspectos escriturales. Cualquier persona que tenga como un máximo referente de estudio y de proclamación de la verdad cualquier libro o tratado teológico y considere este como infalible y absoluto y dogma de fe inerrante de su vida en Dios, está atentando con los principios más esenciales en cuanto a lo que es la Escritura, la única fuente de autoridad inerrante que tenemos. Amén. Ahora bien, cuando la teología se pone en el lugar que le corresponde, entendiendo su valor en el contexto apropiado, se convierte en una herramienta importantísima tanto para el estudio como el establecimiento de las bases doctrinales que encontramos en las propias Amén. Escrituras. A lo largo de la historia, diferentes hombres de Dios se han enfocado y han dedicado sus vidas al estudio continuado de las Escrituras y han establecido principios doctrinales que perduran hasta el día de hoy. A veces ustedes se encuentran con un sermón o con un tratado teológico y ustedes no saben que hace siglos que un hombre en su habitación por años estuvo estudiando, orando, y de eso es lo que tenemos en el día de hoy. Estos principios doctrinales mencionados han sido vitales a lo largo de la historia, tanto para la preservación de la sana doctrina como para la instrucción del pueblo de Dios. ¿Por qué preservación? Porque estos principios no surgieron porque sí. No se le ocurrió a uno empezar a hablar y escribir y documentar tratados teológicos por un intento de alarde intelectual de los cristianos primitivos. Obviamente habría de todo, pero no como norma general, sino por causa de las diferentes herejías que fueron surgiendo a lo largo de la historia y que con solicitud, verdad y espíritu los cristianos a lo largo de la historia fueron refutando, estableciendo así verdades complejas de las Escrituras en diferentes tratados de doctrina teológica que tenían como propósito preservar al pueblo ante tales herejías. Amén. Como por ejemplo la herejía arriana. Arrio fue un presbítero que vivió durante el periodo del tercer y cuarto siglo, el cual sostuvo de una manera no pequeña y tuvo muchos adeptos y seguidores, diciendo que Jesús no era igual que el Padre, que no era creador sino criatura, que no era eterno con él, sino que fue creado y en consecuencia inferior al Padre. Esta herejía fue combatida entre muchos por Atanasio, el cual derivó al conocido concilio de Nicea en el siglo IV, a principios del siglo IV, y al principio conocido hoy como la consustancialidad. En otras palabras, que Jesús es de la misma sustancia que el Padre. Surgió Arrio, surgió una herejía, los cristianos se movilizaron, salió Atanasio defendiéndolo, derivó al concilio de Nicea y salió un principio doctrinal, un tratado y un enunciado de fundamentos de fe de la Iglesia, y salió este principio de la consustancialidad en consecuencia de una herejía que se levantaba, y no porque a uno se le ocurrió hacer un alarde de conocimiento teológico. ¿Me siguen? Amén. Por tanto, podemos ver por este ejemplo y muchísimos más que estos principios doctrinales históricos surgieron por necesidad de defensa del Evangelio y no porque sí. Amén.
Pero no solo para preservación, sino también obviamente para la instrucción, porque esas mismas enseñanzas que sirvieron para preservar la sana doctrina han perdurado hasta el día de hoy para que la Iglesia siga siendo instruida. Por tanto, cuando la teología se pone en su lugar, sabiendo que para nada es definitiva en cuanto a autoridad, ya que, repito, las Escrituras son la única fuente inspirada, inerrante y por tanto confiable, se convierte esta teología en una herramienta maravillosa y una herencia dentro del pueblo de Dios que no puede ni debe ser ignorada. Y esto lo menciono porque a lo largo de esta serie de sermones va a ser inevitable el acudir a estos principios teológicos para intentar explicar las diferentes complejidades que nos vamos a encontrar en las Escrituras concernientes al Espíritu Santo. ¿Alguien se ha perdido? ¿Todos me siguen? Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. Amén. Aclarado esto, ¿por qué es tan importante esta doctrina? ¿Y por qué la Iglesia debería conocerla? Creo que la respuesta es obvia, pero presentemos algunas razones principales. Es importante porque es un tema de fundamento en las Escrituras. Amén. Todo en las Escrituras debe ser conocido por el cristiano y todo debe ser atendido como se merece. Porque toda la Escritura, no solo una parte de la Escritura, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Amén. No obstante, hay temas que, aunque importantes, no son fundamentales. En otras palabras, no hacen tambalear la fe y la estabilidad del creyente en base a lo que cree y defiende. Por poner un ejemplo, no es lo mismo errar o discrepar en temas concernientes con la fórmula bautismal, siempre que todos entiendan obviamente que el bautismo es un mandamiento y que no está impuesto para salvación, que discrepar si es que el Espíritu Santo es Dios o no. ¿Entienden la diferencia? Mientras que algo bueno puede estar ahí en base de discusión y no atenta contra una doctrina troncal de la Iglesia y del Señor, el concepto de errar en aspectos del Espíritu Santo sí que puede tambalear la fe del creyente. Por tanto, la doctrina del Espíritu Santo no solo está dentro de las doctrinas fundamentales, sino que también a la vez permea, infecta en un buen sentido, directa e indirectamente, el resto de doctrinas que encontramos por todas las Escrituras. O sea, no se puede sacar el Espíritu Santo de nada. Amén. La soteriología, doctrina de la salvación, no se puede comprender sin la obra salvadora, regeneradora, convencedora del Espíritu Santo. Amén. La eclesiología, doctrina de la Iglesia, no se puede explicar sin el Espíritu Santo y su obra en medio de la Iglesia. La bibliología, la doctrina de las Escrituras, no tiene consistencia si esta no ha sido inspirada por el propio Espíritu Santo. ¿Entienden por dónde voy? Permea el Espíritu Santo todas las doctrinas de las Escrituras. Por tanto, el Espíritu Santo es un tema tan importante y necesario para la Iglesia, de fundamento troncal de la fe, que no puede ser ignorado. Amén. También es importante porque Jesús dijo que era importante. Amén. Y si Jesús dice cosas, Amén. tenemos que obedecer, ¿verdad? Amén. El texto que hemos tomado de referencia así lo afirmo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. O unos capítulos más adelante de este dice, en el capítulo 16, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así pues, si Cristo rogó al Padre para que el Consolador viniera, si fue necesario que Él se marchase para que el Consolador llegara, creo que tenemos la responsabilidad de conocer de cerca quién es este Consolador, quién es este Espíritu que Cristo mandó para que estuviera con nosotros. Aleluya. Y por último, es necesario el conocer esta doctrina
porque es un tema muy desconocido dentro de la Iglesia, lo cual genera consecuencias no pequeñas. Esto no es algo nuevo en cuanto al desconocimiento de la persona del Espíritu Santo, pero sí en cuanto a negligencia. Me explico. El apóstol Pablo, cuando estaba en Éfeso, pudo observar de cerca cómo la Iglesia era absolutamente desconocedora en cuanto a lo que se refiere al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, verso 2, leemos lo siguiente. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos, la Iglesia que creyó en Cristo, dijo: ni siquiera hemos oído hablar de Espíritu Santo. Pero de alguna manera ellos tenían ciertas excusas, ya que todo era nuevo y para nada tenían la información, los medios y recursos que tiene la Iglesia actual en el día de hoy. Pero nosotros, a pesar de estar provistos de todo, seguimos siendo los grandes desconocedores de esta materia, los grandes desconocedores del Espíritu Santo. En la actualidad se conoce de su existencia, faltaría más, ya que se habla de él, se le menciona, se le canta y mil cosas más, pero en realidad se sabe quién es, se sabe cómo actúa y cómo es que éste se manifiesta. Yo creo que en muchos de los casos la respuesta es que no. Y en muchos otros lo que se conoce mal. Si lo pensamos un poco, en la actualidad solo se conoce al Espíritu Santo relacionado con algunas manifestaciones de sus dones en específico. Por ejemplo, se conoce al Espíritu Santo manifestándose en las lenguas, manifestándose en la profecía y quizá manifestando en el poder sanador en un milagro puntual. Se sabe que se le menciona en la fórmula bautismal y se sabe que el Espíritu Santo es aquel que te hace sentir cosas en la Iglesia. Probablemente parte de este desconocimiento se deba a la irresponsabilidad y negligencia por nuestra parte, pero no siempre es así. En ocasiones también se debe, y me repito, a la complejidad de la comprensión de esta doctrina. Tenemos que entender que estudiar a la persona de Dios Padre y a la persona de nuestro Señor Jesucristo es infinitamente más fácil, esto lo decimos entre muchas comillas, ya que de alguna manera los podemos personificar. Podemos hacer alguna comparación de lo que representan, ya que entendemos en nuestro contexto lo que es un padre, lo que es un hijo y cómo estos se relacionan. Y podemos tener un referente tangible para poder conocerlos y comprenderlos. También los vemos hablar de sí mismos, el padre habla de sí mismo, el hijo habla de sí mismo, o los vemos interactuar entre los dos, relación de padre con hijo. Lo que los hace figuras más comprensibles para nosotros. Pero no es así con el Espíritu Santo. No tenemos precedente con el cual compararlo. ¿Cómo comparamos a un espíritu? ¿Cómo comparamos esa manifestación? No tenemos ese precedente. ¿Cómo comparamos a esta persona tan particular? Podemos ver cómo él no habla de sí mismo, ni interactúa de una forma personal como lo hace el padre con el hijo. ¿Me entienden por lo que voy? Pero en definitiva, sea por una cosa o por otra, este desconocimiento del Espíritu Santo ha provocado que la Iglesia de Cristo se desvíe en un sinfín de desvaríos que nada tiene que ver con la verdad ni de lo que Él es, ni con la verdad de cómo Él se manifiesta. Por tanto, es de vital importancia conocer esta doctrina para que la Iglesia no se desvíe, y si es que la Iglesia se ha desviado en algún asunto, regrese a la cordura y al buen hacer. Amén. ¿Entienden por qué es importante? Amén. La primera pregunta que nos debemos hacer, que probablemente la contestaremos en el siguiente sermón, no en este,
Es la más obvia de todas. ¿Quién y qué es el Espíritu Santo? Es la pregunta más obvia cuando uno va a estudiar algo. ¿Quién es y qué es el Espíritu Santo? Como ya hemos mencionado, tengo que decir que contestar esta pregunta de una forma completa y sin dejar cabos sueltos es un imposible. Como ya os he dicho, todo esto son a modos de aspectos introductorios. En primer lugar, porque hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios. Amén. Y no de la forma más práctica y sencilla, sino hablar de Dios en su aspecto más profundo, en el cual se ha manifestado y se ha dado a conocer. Amén. Conocer a Dios por medio de su Espíritu. Por otro lado, hablar del Espíritu Santo de una forma separada del Padre y del Hijo lo hace profundamente complejo, y en ocasiones las Escrituras nos pueden llegar a confundir de una manera no pequeña. Permítanme un ejemplo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Fíjense la complejidad del asunto. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él. ¿Notan? Podemos ver en un solo versículo como el apóstol Pablo nos habla del Espíritu sin más, nos habla del Espíritu de Dios, y a continuación nos habla del Espíritu de Cristo. En un mismo verso. ¿Notan la complejidad? ¿Cuántos espíritus hay? ¿Cómo funciona esto? Por tanto, como recién hemos visto y como seguiremos viendo, esta verdad bíblica que aplica el Espíritu, o sea, que al mismo tiempo que es una persona individual, es Dios juntamente con el Padre y el Hijo, lo hace difícil de analizar, comprender y mucho más explicar. Amén. Por tanto, no tenemos más remedio que acudir a esta doctrina como todo lo concerniente al estudio de la palabra y todo lo concerniente al estudio de lo que el Señor nos demanda, con humildad y cero soberbia. Amén. Con humildad y cero soberbia, admitiendo nuestras limitaciones. Amén. No existe nada más contraproducente que acudir a las Escrituras llenos de soberbia, altivos, creyendo que lo sabemos todo y no tenemos nada más que aprender, simplemente encontrar más información que respalde lo que yo he creído hace ya 20 años. No hay nada más contraproducente. Amén. Cuando uno acude con humildad a las Escrituras, no solo intenta confirmar aquello que ya entiende, que sabe cuando las estudia, sino que está dispuesto a rectificar cualquier principio aprendido en el pasado, porque las verdades no son nuestras. Amén. Las verdades son suyas. Amén. Y solo la humildad y la cero soberbia te permite decir: estaba equivocado. Amén. Amén. Y entendiendo que no tenemos todas las respuestas que nos gustaría tener, y mucho menos de buenas a primeras, no las vamos a encontrar todas las respuestas, y mucho menos de un día para otro. Uno de los calificativos que se le da a la Escritura es que se le llama eterna y que no tiene fin. Amén. ¿Cuántas veces se ha dicho: no puedes encapsular la Escritura, es eterna, no tiene fin? Acudo a un texto y siempre me habla de diferentes maneras. ¿Les suena lo que estoy hablando? Por tanto, ¿qué sentido tiene frustrarse cuando no tenemos todas las respuestas por unas simples semanas de estudio en cuanto a una materia, si al mismo tiempo decimos y admitimos que es eterna y no tiene fin? Es absurdo. Si es eterna, es que es eterna. Y si me frustro porque después de 4 días estudiando ya creo que lo sé todo y tengo que darle respuesta, no tiene sentido. Humildad, mis hermanos. Amén. Nos encontramos con principios en las Escrituras que los aprenderemos solo con el pasar del tiempo y la disciplina y responsabilidad de la Iglesia. Amén. Y esos huecos, poco a poco, el Señor los irá llenando. Les digo más, habrá aspectos de las Escrituras, de las verdades de Dios, que no las conoceremos durante todo el resto de nuestra vida.
moriremos en desconocimientos muy profundos. Porque es imposible sondar todo lo que la Biblia dice. Amén, amén. 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 Pero mis hermanos, a pesar de todo esto y de esta verdad, estamos confiados en el Señor. Amén. Sabiendo que Dios, precisamente con su Espíritu, nos guiará a la verdad. Amén. Y nos ayuda a estudiar las Escrituras. Y nos revela, y nos hace entender, y nos hace rectificar en esta aventura tan maravillosa que es el camino del Evangelio y el descubrirle. Aleluya. ¿No les encela esto? Amén. Ir descubriendo lo que es Amén, Dios, amén. ir descubriendo lo que quiere para con nosotros. Poco a poco, llenando los huecos. Mira, esta pieza iba aquí. ¡Qué alegría! ¡Hagamos fiesta! Amén. Eso es lo que tendría que producir la Escritura en nosotros. Amén. Amén. Regresando a la pregunta principal de quién es y qué es el Espíritu Santo, que ya les digo que la contestaremos en el siguiente sermón. Tenemos que decir que las bases de esta respuesta no las encontraremos en ninguna, esto es importante, en ninguna revelación individual al margen de lo que Dios ha establecido para revelarse. ¿Sí? Las bases de estas doctrinas y de estos principios no los vamos a encontrar en ningún lugar más allá de lo que Dios ha dispuesto para revelarse en sus santas escrituras. Esto lo digo porque muchos han usado aquello que sienten y experimentan para definir quién es el Espíritu Santo y cómo se manifiesta. O sea, toman lo establecido por lo que sienten y experimentan para determinar la doctrina. ¿Entienden? Amén. ¿No se han dado cuenta nunca de esto? Con relación al Espíritu Santo, con aquello que siento, intento explicarlo también por aquello que siento. O sea, como el Espíritu Santo es el que me hace sentir, intento explicar por medio de lo que siento lo que es y cómo se manifiesta. Cuando en realidad las cosas que me hace, tengo que acudir a las Escrituras para ver si proceden de Él. Amén. 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 ¿Entienden? Así es. Porque igual a veces no. ¿Cuál es la garantía de saber que lo que siento es suyo? La Biblia. Amén. En ocasiones he escuchado de boca de cristianos que ellos conocen personalmente al Espíritu Santo y tienen una relación directa con Él y saben distinguirlo de la presencia del Padre y del Hijo. Cuando viene a mi habitación sé quién viene, si el Padre, si el Hijo y si el Espíritu Santo, y por ende dicen que lo conocen de una manera cercana, personal, precisa. Pero después son incapaces de explicar nada concerniente a Él, nada concerniente a cómo se manifiesta en base a las Escrituras que Dios se reveló por su Espíritu precisamente para que lo conozcan. Amén. Porque solo en las Escrituras podemos conocer y dar respuesta a estas preguntas con seguridad. Amén. Ya que todo lo que se interprete fuera de lo escrito, y sobre todo dejando que los sentimientos y el corazón, el cual dice la palabra que es engañoso, definan y expliquen lo que es el Espíritu Santo, nos encontraremos en la mayoría, repito, en la mayoría de las veces con un completo desastre y en muchas ocasiones con completas herejías. Porque he dejado que sea lo que siento lo que determine lo que es verdad, cuando es la Escritura lo que tiene que determinar lo que es verdad. Amén. Por tanto, como todo en lo relacionado con Dios, deben haber dos cosas fundamentales. Definir claramente lo que uno cree, o sea, en un breve enunciado decir lo que creo, y explicar desde la base de las Escrituras por qué es lo que creo. Amén. Un enunciado, creo esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto y esto, no un verso, toda la Biblia. Amén. Uno no puede hablar del Espíritu Santo o de cualquier otra cosa y afirmar aspectos en cuanto a lo que Él es y en cuanto a este se manifiesta sin las Escrituras. Amén. ¿Entienden esta verdad? Amén. Y dejar que ese sentimiento cimiente verdades doctrinales. Tenemos que confesar lo que creemos
y tenemos la responsabilidad de definir lo que creemos por medio de las Escrituras. Amén. Esos son los procesos. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una doctrina, o el Espíritu Santo es una doctrina bíblica, y esta verdad no se dice porque sí, sino porque es un hecho completamente corroborable. Aunque hemos comenzado hablando de un principio teológico, porque abordaremos dichos principios o nomenclaturas teológicas, esto es un principio bíblico. Amén. Como hemos dicho anteriormente, es una doctrina troncal, fundamental y permeable al resto de las doctrinas de una forma directa e indirecta. Lo hemos dicho y lo diremos 1000 veces en cuanto al convencimiento del Espíritu Santo respecto al pecado. Es algo directo que nos enseña que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Pero cuando Josué estaba frente a los muros de Jericó, ¿qué poder fue el que derribó los muros? ¿El poder extraño, la fuerza de las espadas o el poder de Dios revelado mediante su Espíritu? Amén. Pues esto mismo, cuando lo aplicamos a cualquier principio, vemos que el Espíritu Santo está por todas las Escrituras. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. Síganme, por favor. Dicho esto, y entre otras cosas, cuando acudimos a las Escrituras, porque es la única fuente, repito, en la cual tenemos que encontrar las bases de nuestra verdad, del Espíritu Santo aprendemos lo siguiente. Y esto será lo último que compartiremos en el día de hoy, entre otras muchas cosas. Aunque la mención del Espíritu aparece, como podemos ver, en el segundo versículo de la Biblia, no se tarda en aparecer Espíritu como tal. En el Génesis capítulo 1, versículo 2 leemos: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y aunque esto está de primera, su nombre con el calificativo más conocido lo encontramos, si no me he equivocado, por primera vez en el Salmo 51, donde dice en boca del salmista: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este es el calificativo que todos más conocemos, su Santo Espíritu, su Espíritu Santo. Y la traducción en el hebreo, la cual es Ruach HaKodesh, tiene que ver con espíritu, que es Ruach, que es viento y aliento, y santo, que es Kodesh, que es sagrado y dedicado, o lo que es lo mismo, este espíritu apartado, dedicado, consagrado, separado de todo lo ordinario y que conocemos, es como se conoce por la nomenclatura más famosa, Espíritu Santo. Y aunque esta nomenclatura más popular y que todos conocemos y mencionamos, Espíritu Santo, es la más popular, hay muchas otras formas en las cuales se conoce al Espíritu Santo, y he aquí alguna muestra de algunas de ellas. Se conoce como el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Amén. Y esto para que haya conocimiento en la Iglesia y no nos confundamos. Se conoce como el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9 lo acabamos de leer: mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Notan? También se conoce como el Espíritu, en la traducción de Reina Valera, de Jehová. Y el Espíritu dice... Jueces 3:10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. El Espíritu, ¿al lado de qué? Esta traducción, mala traducción, porque ese no es el nombre del Señor, está al lado del qué? Del tetragramatón. Estas consonantes impronunciables que el sumo sacerdote tenía en su cabeza y entraba y las pronunciaba una vez al año en la fiesta de Yom Kippur para la expiación de los pecados. Yud, Hei, Vav, Hei. El espíritu de Yud, Hei, Vav, Hei.
También se conoce como el Espíritu del Señor, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. También se conoce como el Espíritu de verdad. Amén. Me encanta, Amén. Espíritu de verdad. Aleluya. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. También se conoce como Espíritu de vida. Amén. Aleluya. Amén. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Notan? Amén. Estaba bajo la esclavitud de la muerte y por medio de la regeneración del Espíritu se proyecta en mí, se manifiesta en mí el Espíritu que me proporciona vida. Amén. También lo podemos ver en diferentes formas, símbolos para referirse a Él. Encontramos al Espíritu Santo relacionado ¿con qué? Con una paloma. Lucas capítulo 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Notan qué manifestación tan particular del Espíritu Santo, el cual en forma de paloma simbolizó que la unción del Santo caía sobre el Mesías que estaba siendo bautizado? También se le conoce como hálito, como aliento, como podemos encontrar cuando Dios insufló de su espíritu al primer hombre, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Notan como aquí te da vida física y antes te daba vida en el espíritu? Amén. En el alma, te da tu vida, puedes caminar y después te devuelve a dar cuando te salva. Amén, Señor, amén. O cuando fueron inspiradas las Escrituras, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, esta manera de conocer al Espíritu como aliento es una forma bíblica de conocerlo. También lo conocemos por diferentes elementos que todos nos son familiares. Conocemos al Espíritu como la lluvia y como el rocío. Salmo 72:6. Descenderá como la lluvia sobre la hierba, como el rocío que destila sobre la tierra. Frescura, El Espíritu relacionado con la lluvia, con el rocío, cuando desciende su presencia. Pero también como el fuego, Mateo capítulo 3, verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Aleluya. Amén. Lluvia, rocío, fuego y también viento. En Juan capítulo 8, G3, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. También por medio de las cosas tan cotidianas y habituales que vemos a diariamente en ocasiones en nuestra mesa, se le relaciona con el vino. Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. O con el aceite. Esto es común y lo conocemos todos. 1 de Samuel capítulo 16,
Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue. Gloria a Dios. Cuántas maneras y formas, ¿verdad? Amén. Otros nombres muy conocidos como este que les voy a citar como último. Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, Amén. para que esté con vosotros para siempre. Se conoce al Espíritu Santo como aquel que consuela. Amén. Como el consolador, Paracletos, que se le conoce, que tiene que ver con intercesor, consolador, abogado. Amén. Por eso lo necesitábamos y entraremos más profundamente en todos estos términos. Pero mis hermanos, punto final. Es esencial entender esto y que no haya ningún tipo de duda, porque cuando mencionamos tantos diferentes nombres es para que entendamos este principio de manera adecuada. Hemos mencionado un montón de nombres y figuras, pero tenemos que conocer que no hay muchos espíritus, que todos los nombres y figuras que hemos mencionado no están puestos en las Escrituras para que Dios nos esté recordando e instruyendo que hay muchos espíritus diferentes que obran y ministran en medio de la iglesia. Solamente hay uno. Amén. Lo voy a volver a repetir. ¿Cuántos hemos mencionado? 14. Solamente hay uno. Amén. Es una realidad que cada aspecto que hemos mencionado apunta a diferentes... Esto es importante que lo entiendan. Aunque hemos mencionado muchos aspectos, todos estos aspectos es verdad que apuntan a diferentes propiedades, manifestaciones, funciones de este mismo Espíritu Santo. No obstante, en ninguno de los casos estos títulos y figuras pretenden hacer entender que hay diferentes espíritus, sino un mismo Espíritu Santo que obra y se manifiesta de diferentes maneras. Amén. Un solo Espíritu que se manifiesta de diferentes maneras, y de ahí las diferentes nomenclaturas y figuras que encontramos en la Biblia. Amén. Esta verdad está expresada por toda la Escritura, comenzando desde la enseñanza de ese mandamiento que recoge la fe central del pueblo de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. No 14, no 25, uno es. Amén. Solo hay un Dios. Amén. Y el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo es Dios, como demostraremos en los sermones siguientes, no tiene sentido que la unidad no se aplique a su persona, interpretando de una manera errónea que son muchos espíritus. Si decimos que Dios es uno, su Espíritu es uno. Amén. No hay ni, solo uno. Amén. Pero para que no quede duda, esta verdad la deja bien clara el apóstol Pablo, el cual no deja lugar a la duda, y es normal que hiciera énfasis, ya que él estaba predicando a una iglesia gentil acostumbrada al politeísmo, a la multiforme manera de la manifestación de los dioses paganos, y Pablo tenía que matizar que todo tenía que ver con una sola cosa. Y leemos en 1 Corintios capítulo 12, verso del 4 en adelante, el último verso que leemos y terminamos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos y libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Amén. 9 veces hemos contado en un mismo relato, en un puñado de versos. Podemos notar cómo la intención del apóstol Pablo es clara respecto a la necesidad de comprender de que aunque la manifestación es diversa, solo hay un Espíritu. Amén. Solo uno. Así pues, aunque nos encontremos a lo largo de toda esta andadura de estudio de la palabra y en toda su andadura del estudio personal de las Escrituras, diferentes aspectos, diferentes manifestaciones y diferentes nomenclaturas dirigiéndose al Espíritu, entiende de que no son 1000 espíritus, de que solo es el Espíritu de Dios que se manifiesta de diferentes formas para cada uno de nosotros. Amén. ¿Han entendido todo esto hasta aquí? Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí. Amén. 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 Voy a procurar, si el Señor me da gracia, voy a procurar que sean sermones más o menos comedidos, porque aquí entras y no sales. Entras y no sales, tenés que ir recortando, por eso no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, pero espero que el Señor nos hable. Amén. Espero que el Señor nos instruya. Amén. Aleluya. Así que la semana que viene seguiremos avanzando en la materia, entrando en esta primera pregunta de quién es y qué es el Espíritu Santo y profundizando un poquito más, extendiendo esta verdad maravillosa para el beneficio de la Iglesia y para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a ver al Señor.